una canción ungida que empieza Everybody. ¿Qué? Everybody. ¿La has escuchado? Nah, sí, obvio, pues cómo no la voy a Que conocer. es una canción, es un salmo. Es un salmo, everybody. Everybody. Nah. Sí, en realidad no. ¿Sabes ¿Cómo qué? estás? Bien. Todo ¿Cómo súper bien. estás? ¿Recuerdas ¿Cómo que la estás tú? ¿Cómo estás? Ya, te voy a contar una anécdota. Porque como dijiste eso del salmo, me acordé de algo. ¿Te acuerdas que la mañana estábamos hablando y yo te dije... No me acuerdo. Yo te dije que nosotros en la iglesia una vez hicimos un café concert. Ah, ya, como café concierto. Sí. Ah, sí. ok. No Que pienso así se le decía. Po. No sé, si No algo- sé, alguien yo más nunca lo escuché. Ya, pero en algunas iglesias se hacía. Pero yo Ya. recuerdo que no, una vez lo hicieron en la iglesia ¿Ok? y una banda vino a tocar canciones, pero no eran canciones cristianas. Po. Y ¿No? ellos no cantaban canciones cristianas. Lo que pasa es que nadie hablaba inglés tampoco, porque eran canciones en inglés. Po. Y yo, yo crecí... O sea, anécdota no es. O sea, es una anécdota. No, pues no es gracioso. Ah, no, pero déjame contarte algo. Ah, ya. Es Si que- no me hace reír, no es anécdota. Es que resulta que cuando yo era chico, yo no entendía por qué no me dejaban poner música de Led Zeppelin en la iglesia, pues si yo pensaba que era cristiano. Led Zeppelin, The Dream Theater, como todas The esas Queen. bandas, de todas esas bandas que eran de rock como alternativo, y yo la ponía en la iglesia, pero la sacaban, pues yo no entendía por qué, po. Qué bueno. Yo no tenía nada de idea de No, no inglés, era po. gracioso, ¿verdad? Que no me agarré. Pero recuerdo que estábamos una vez en un culto y llegó un chico que venía a la iglesia y yo pongo una canción de ellos y me dijo, ¿esa canción es cristiana? Y yo le dije, sí. Y me dijo, no es cristiana, estás mintiendo. Y yo, la verdad es que no sé si estaba mintiendo, no sé si vale como mentira, Qué pecador. pero es que yo no sabía tampoco lo que decía, po. Y yo al final de los cultos ponía una canción de Led Zeppelin. Nada que ver, no es. Ese es Queen, pero sí ponía como música de rock de los Ya, años. de esos años. De eso, pero, o sea, Cuando era Lolo. No, y de hecho era música de mucho antes que yo. O sea, Obvio. eran canciones que yo la escuchaba en el 2010, pero que habían salido en el 90. Entonces, Bueno, yo tengo, con respecto a eso, no es una anécdota, pero cuando yo era chica, bueno, yo asistía a la iglesia que en ese tiempo pastoreaba mi abuelo. Y yo tengo un tío que canta, Ya. toca la guitarra y canta muy bonito además. Ah, bien. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención la música. Me gusta mucho la música, me gusta cantar y todo el tema. Entonces, yo recuerdo que ahí estaba de moda Hannah Montana. ya. Entonces, mi mamá cuenta de que yo me paraba en el púlpito, no en el escenario, en el púlpito, Claro. en el púlpito, y porque claro, no estaban los músicos arriba, Ya. los músicos estaban a un costado y los cantantes arriba, y yo pedía un micrófono y me ponía a cantar. Mi mamá dice que hacía lo mismo gesto de Hannah Montana. ¿En serio? Sí, levantaba las manos y hacía así. Qué vergüenza, menos mal no hay registro de eso. Pero mi mamá dice Si que hubiesen yo lo habido hacía. videos, ¿te gustaría que los mostraran? ¿Sí? ¿O te daría vergüenza? No me daría risa. Te daría De risa. cómo fui capaz de hacer eso a esa edad. Ya hay cosas que a mí, yo veo de cuando yo era más chico y me da vergüenza, no me da risa. No, porque en realidad ya lo hiciste ya. Sí, La por ejemplo, yo vergüenza tengo no un es video- válida. Pero sí me pasaban el micrófono sin cable. Yo tengo un video Yo no tenía idea. cantando Mami de Viper. Ah. Cuando chico y haciendo el ridículo, pero Oye, pero qué lindas esas historias, porque yo recuerdo que antiguamente, ya Ya. no se hace tanto en las iglesias, Sí. pero antiguamente uno hacía muchas obras de teatro, uno hacía musicales dentro de la iglesia, y era como, no era solamente el aniversario, sino que yo recuerdo que en la iglesia que yo iba había una hermana que se hacía cargo de todas estas cosas, y la hermana, por ejemplo, éramos hartos niños y jóvenes, pero Ya. yo en ese entonces era niña, y ella como que nos citaba y nos enseñaba obras así. Un día no me acuerdo de qué era la obra, pero era como ángeles versus demonios y cosas así, y yo era un ángel claramente. Y como yo me acuerdo que a mi abuelo yo le pedí hacer una obra con él, no, un baile, y él lo hizo. Y me acuerdo que eran dos canciones. Hay una que no recuerdo, que era lenta, y la segunda era: Jesús me dijo que le dijera al enemigo. No, que ya no me eso acuerdo. me dijo que me riera. Que si me el riera. enemigo me dijo. Sí, y mi abuelo se prestaba para eso, y yo, y la personalidad que yo tenía. Te amaba mucho ese hombre. Siempre me ha gustado ser
Florerito. No, Florerito. Florerito. No, pero siempre he tenido personalidad. Sí, claro, es que a mí Imagínate, porque vergüenza. Yo hubiese sido mi abuelo, yo No lo hubiese hecho. No lo hubiese hecho. Ya, yo igual no lo hubiese hecho capaz. Pero él sí lo hizo. Pero sí hubiese hecho lo mismo que hiciste tú, po. ¿Qué? De tomar a tu abuelo, hacer esas cosas. Bueno, es que yo tampoco tuve abuelo. Ahora pensándolo bien. Estás usando. Ah, sí, Bueno, que yo no qué tuve abuelos pena. muy presentes que diga. Y tampoco, así no, cristiano sí, ¿verdad? No, pero tu abuelo tiene mucha personalidad, todo esto. Sí, no, sí, Tu abuelo mucha. me impresionó, de verdad. Yo, bueno, tuve que compartir con él porque falleció un familiar cercano de él, pero él tiene mucha personalidad. Sí, yo. Quizás Y no es sé si- igual a tu papá. Ay, sí. Sí, se mueven igual y hablan igual. Bueno, en fin, genes. Genes. Lo que se hereda no se hurta, dicen Lo que sería no se hurta. por ahí. Bueno, Lo- en lo- fin, hoy traemos un tema muy interesante. Un tema interesante. Muy bueno. Y por eso partimos como con, no sé si anécdotas, pero historias Historia. de la iglesia. Porque hoy vamos a hablar sobre las iglesias ideales. No, la iglesia, ideal o iglesia idealizada. Sí. Así es. Creo que es un tema importante, ¿ah? Porque mucha Ya, gente. partamos por ser jóvenes. No, pero partamos por el hecho de ir a una iglesia. Sí. Yo creo que, bueno, hay gente que asiste a una iglesia que nos ven y hay gente que no asiste a las iglesias Sí, y claro. también nos ve. Así que, si tuvieras un minuto para decirle a alguien, ¿por qué debería ir a la iglesia? ¿Qué le dirías? Le diría que, primero, si es creyente, si ya teniendo el contexto, si es creyente, yo creo que tiene que ir a la iglesia porque así lo dice el Señor, así nos envía y el Señor no nos permite no asistir a una iglesia porque es malo vivir la fe solo. Wow, me convertí. Yo creo, pero si es alguien no Qué cristiano, revelador. es que No, si es sí. alguien, es que si es alguien no cristiano, es que no hay forma o alguien que no cree en nada. El evangelismo no es lo tuyo. No, lo hemos hecho. No, él- no es tu fuerte. Es que me pasa que yo siento que toda la gente necesita a Jesús, pero también Lo que pasa es que yo creo que la gente no tiene una mala relación con Dios, la gente tiene una mala relación con las iglesias por malas experiencias que han vivido debido a los hombres que van a las iglesias, no con el Señor. Entonces, desde ahí las personas dicen, no, yo no creo más en las iglesias, pero no es la iglesia, es el hombre. Sí, claro. Y de hecho la Biblia es muy, muy, muy clara con eso, como que nosotros no debemos fijarnos como... no poner los ojos en el hombre, claro, poner los ojos en Dios. en el Señor y todo. Bueno, yo le diría, si eres joven, como inténtalo. No, Ya. no pierdes nada. Es porque, mira, yo conozco a gente que es cristiana, Ya. como creyente, no asiste a una iglesia, pero cuando necesita cosas, busca al Señor. Y es como, y oro y voy a orar para que me vaya bien en la universidad o lo que sea. Pero sería igual bonito que tú busques a Dios no solamente cuando necesites algo, sino para darle gracias. Sí, claro. Y créeme que en el lugar correcto, en la iglesia correcta, tu fe va a crecer. ¿Por qué? Porque en realidad, y tu amor por el Señor va a crecer porque vivir en comunidad nos hace también conocer una parte de Dios, como el amor fraternal, el amor que el Señor puede demostrar a través de sus hijos, a través de un abrazo en la iglesia. Es que es triste igual la idea de vivir la fe solo, ¿ah? Porque creo que lo más lindo de vivir... Porque, a ver, todos los que viven su fe y todos los que han sido llamados por el Señor, porque nosotros cuando hacemos evangelismo, yo sé, Dios sabe a quiénes van a recibir el evangelio y quiénes no. Yo no lo sé. Y por eso yo tengo que ir a predicarle a todos, aunque Dios sabe quiénes van a ser. Pero yo no tengo idea, y como yo no tengo idea, me toca ir uno por uno, y los que ya están escogidos por Dios van a aceptar y van a también a recibir a Cristo, y los que también son sensibles a la voz de Dios lo van a recibir. Creo que también... ¿Aquí va con esto? Ah, sí, ya me acordé. Me fui. Sí, pero mucho tiene que ver con que la gente observa más a los hombres de lo que debiese observarlos. Así porque es. nosotros, bueno, todos nos equivocamos en verdad, pero, Todos. pero lo bonito de pasar de vivir la fe en comunidad es de que podemos compartir con gente que en ocasiones va a ser muy diferente, en ocasiones muy similar a nosotros, pero que de alguna forma está yendo hacia el mismo lado.
O intenta ser o mejor intenta ser- persona. claro, o intentas, algunos lo ven así como para ser una mejor persona, aunque yo creo que es importante uno entender que la iglesia no es perfecta y que ninguna iglesia es perfecta. Sí, exacto. Pero que también, también lo primero que tenemos que saber escoger es saber escoger iglesia, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, y aquí viene un punto súper importante, porque, como decía el título del día de hoy, que es la iglesia ideal o iglesia idealizada, comencemos con nadie te enseña a escoger iglesia, como no es como que haya un manual que diga, no, estas son las iglesias sanas. O sea, obviamente la Biblia habla de un tipo de iglesia, pero en la práctica muchas iglesias no siguen lo que dice la Biblia, o sea, no. Sí, claro. Entonces, o omiten las cosas. Que eso, dicen, eso lo no, veo como mucho. que eso no es relevante, etcétera. Pero, como no sé, por ejemplo, pongámonos en los zapatos de un joven que Sí. está buscando iglesia. O sea, a lo más, no sé, cuando yo fui yo venía de una iglesia pentecostal, que no sabía que era pentecostal hasta que me fui de ahí. Pero hasta que me fui de ahí me di cuenta que era pentecostal. Porque Claro. en mi cabeza no existían iglesias Denominaciones. que tuvieran luces. Ay, Ay, cuando yo fui por primera una vez, discoteca. no, ¿Te fuiste a bailar a una para discoteca? mí, para una discoteca. Para mí fue Una discopeque. impactante. Fue impactante porque yo decía, esto realmente existe. Yo no me cuestioné si es que el Señor estaba ahí o no estaba ahí. No, yo dije, existen más tipos de iglesia. Ya. Porque, claro, o sea, donde yo iba sí había batería, yo era la jefa Pero no había, de pandero. No había la jefa de bandera. No, pero Ese cargo. no, que yo me acuerdo haberle preguntado a mi tata, No, a mi no. abuelo, y decirle si podía ser la jefa de pandero. ¿Y qué hacías tú como jefa de bandera? en tu Bueno, yo cargo? dirigía a las otras, pues le decían qué figura había que hacer y todo. Pero sabes que era muy buena. Perdí un poco la práctica con el pandero, pero era ¿Cómo muy figuras? buena. Porque uno podía ¿Cómo hacer figuras? palomas, uno podía ¿Qué? hacer estrellas. ¿En serio? Sí, había una niña que hacía un árbol, hacía el tronco y después le hacía como los cosas. No, ¿en serio? Sí, yo era jefa de pandero. ¿Por qué te ríes? Porque como yo pedía ser jefa de pandero, po. Es No, muy qué loco, qué gracioso. loco. No, pero hay iglesias que sí lo tienen. Bueno, pero... yo tenía 8 años. Además que teníamos cintas. Yo iba a la librería a comprar las cintas para todas mis chicas del club de pandero. Del club de pandero. Del club de pandero, sí. Pero bueno, en fin, era una iglesia que sí había data. Había data. Data. Y yo tengo muy buenos recuerdos. Yo creo que eso fue parte de lo que hoy soy, como gracias a eso, como porque nosotros evangelizábamos mucho, hacíamos campañas, hacíamos muchas cosas. Y claro, como esa iglesia se construyó con las manos de toda la gente. Como que todo lo que hay en ese, porque aún ahí está el edificio. Todavía existe el edificio. Sí. Todo lo que hay en El esa templo, iglesia. para que el no se afecten templo. algunos. Ah, el edificio. No, lo que yo voy es que, claro, sí, igual funciona como iglesia, pero no es lo mismo. Ya, pero en fin. No sé. No, yo sí sé. Ya sé que yo no A ti estuve te ni en digo. la iglesia. Ni A en ti la- te digo. en No, la pero. iglesia anterior ni la actual no estaba, Claro, así que no sé. Pero lo que sí, porque antes arrendábamos una sede. Ya te voy a contar toda la historia. Arrendábamos una sede y luego se compró un terreno y se empezó a hacer iglesia. Ah, ya. Ya, y la iglesia es grande. Tiene hasta cocina. Ya. Ya, la cosa es que nosotros como que hacíamos muchas actividades y yo era muy pequeña. Íbamos a dar café en las noches a la Ya. gente que estaba en situación de calle, un montón de cosas. Y ahí también yo por primera vez vi como milagros, como no es que no hacíamos como noche de milagros, sino Ya. que de repente íbamos a orar por los enfermos y el Señor sanaba a la gente. Era el Señor, Sí, siempre ha sido el claro, Señor, obvio. como a gente que estaba en silla de ruedas. Uf. Y para mí Milagro. eran milagros. Sí, milagro. Para mí era ¿Por muy qué no? fuerte. Porque, claro, yo me crié en una iglesia así. Bueno, después pasaron unas crisis familiares y todo. Y yo dejé de ir a la iglesia Claro, porque- me dejaron de A llevar. ver, que lo otro que pasa mucho es que la gente no entiende que a los que están dentro de la familia como pastoral, por decir de alguna forma, bueno, que sí es la familia pastoral, pero dentro sí tiene mucho que ver el asunto personal. Sí, afecta un montón. Tiene mucho que Yo ver ya el me asunto fui de personal. Fortaleza 5 veces. No, mentira. Pero es que tiene Te estoy mucho- bromeando. Tú porque te la- tienes que reír si no me siento incómoda. No, pero estoy bromeando. Que sí tienen que ver. Tiene que de ver mucho lo personal porque en parte
existen los contextos en los cuales se hablan otros temas de familia, po, y después de estar en la Y se misma junta. iglesia, cuando te peleaste con tu hermana muerta ayer, o sea, no, a mí no me pasa por lo No, menos pero porque es mis un hermanos son ejemplo, chicos. como que sí afecta. Pero sí afecta mucho, en otras iglesias pasa mucho eso. Sí, y bueno, la cosa es que yo me alejo de la iglesia y un día que con mi primo íbamos a la misma iglesia, ellos igual se alejaron como de ¿Todos? esa iglesia. Son 4 hermanos, 2 de ellos, mi mamá y mi tío. Y los nombres. Mi mamá Alejandra y mi tío. No, y ellos se alejaron y él empezó a ir a otra iglesia, Ya. que igual era conocida en la zona y que igual era grande. Y que era el pastor, era como conocido de mi abuelo porque en años anteriores Hacían cosas predicaban juntos. juntos. Hacían sí. cosas juntos. Hacían cosas juntos. Ya. La cosa es que mi primo íbamos a la misma academia de música. Yo tocaba piano en ese tiempo. Piano. Piano. No El tenía- órgano. No tenía ideas para el piano, en definitiva. Sí tenía dedos por piano. ¿Sí? O sea, los dedos los tenía. Dame un do. ¿Un qué? Ah, ya. La cosa es que me invita a la iglesia y me dice, vamos a una reunión de jóvenes. Ya. Y yo le digo, ya, vamos. Pero y ahí veo cuando voy a esa iglesia y la música, primero la música era como música electrónica. O sea, no electrónica, pero Como, para esos ya. años Más también. pop, más pop. Más pop. Estoy hablando de 2016. Ya. Sí, sí, sí. 2015, 2016. Sí, y en ese tiempo estaba el auge, estaba recién empezando un auge fuerte, de vuelta como en Hillsong. Sí, un montón. Y Hillsong era solo... Sí, era como pura música más pop, más Sí. electrónica. Y luces. Y yo impactada. Luego me invitó a la reunión del domingo. Nunca yo había ido a la iglesia un domingo en la mañana porque los domingos, como tradición, eran familiares. Ya, tenías culto los sábados. Los sábados en la Ya. tarde. Y los Pero domingos era por un tema... éramos sabatistas. Ya, pero ¿era por eso o era porque no el domingo es familia? No dos sé, formas es de que era el verlo. último día de descanso. Era el séptimo día. Ah, ya. O sea, bueno, Ya, pero sí, 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 estoy sí. hablando de años. O sea, No, yo sí, no tengo idea. No si- estoy tampoco ¿Criticando? lo estoy preguntando nomás. ¿Cuál Ya. es el motivo? Entonces yo voy y a mí me impactó todo. O sea, te juro que es un día que recuerdo mucho porque yo le puse atención a todo. Porque había, no una pantalla LED, pero habían como ¿Proyectores? esta. Ya, como televisores. televisiones. La iglesia estaba recién en construcción, pero ya la estaban ocupando. Y el piso, aún no había piso, no era piso de tierra, pero era cemento, como bruto, ¿no? Ah, ya, no como Había- el de acá. No, era cemento. Ya, pusieron cemento nomás solo. Sí, y bueno, y no estaba el techo todavía, pero eso era en segundo plano. O sea, para mí lo que más me impactó fue las luces. Y yo decía, no puedo creer que existan este tipo de iglesias. Claro. Y yo estaba acostumbrada a ir a iglesias, íbamos de visita, íbamos a iglesias también muy pentecostales. Claro, sí, sí, sí. Entonces me quedé. Te quedaste. Me quedé Y me en quedé. la iglesia. Y bueno, yo no sabía nada de teología ni nada, o sea, nada. Entonces yo tampoco era algo que No era importante. en lo que yo me iba a fijar, porque en realidad para Claro. mí estaban enseñando la palabra del Señor nomás. Y luego al crecer me di cuenta que hay un montón de cosas que uno debe tener en consideración al momento de asistir a una iglesia. Entonces ya, yo me inscribí al tiro. Era febrero y dieron como una clase, no, iba a haber una escuela de adoración. De oración. Sí, y de canto. Y yo fui a hablar con la pastora y no la conocía. Le dije, como puedo ser parte, soy nueva, pero ¿cuánto tiempo hay que llevar? No, inscríbete. Me inscribí. Y de ahí no falté más. A la iglesia. A la iglesia. Ya. Fueron, no sé, estuve ahí como 5 años, aproximadamente, 5 Ya. o 6 años. Harto. Sí, porque luego de esto me casé y me vino. O sea, nunca me fui de la iglesia. Yo tengo una teoría de que una persona, si dura más de 7 años en la iglesia, se queda en la iglesia. No tengo cómo comprobarlo, O sea, yo no me pude quedar. pero yo he visto mucho, pero la mayoría de gente que yo he visto que se ha ido, un porcentaje muy alto, no supera los 7 años. Claro. 3, 4. Y la cosa es que, bueno, yo me quedé ahí, empecé a aprender un montón de cosas. Bueno, tuve clases de adoración con un libro que hoy no lo leería, pero que en esos tiempos es que era un apóstol el que Ah, escribía ya, pero ese no libro. digamos No, nombre. no voy a decir nombre, pero recibe tu bendición. Es, No, de, pero es de Miami. es de Miami. Pero es de Miami.
Ya, la cosa es que, claro, o sea, ahora yo no compartiría eso, pero fue todo lo que el Señor en ese tiempo utilizó para preparar mi vida, para preparar mi corazón. Aprendí mucho, empecé a servir en la música. Claro. Imagínate que nosotros cantábamos, porque estaba recién la pastora con este proyecto. Estaba recién empezando el proyecto de la escuela de adoración. Y teníamos actividades todos los sábados, desde las 9 de la mañana en la iglesia hasta la tarde. O sea, hasta la tarde. Todo el día, era Todo el día. Y ¿sabes qué? Bueno, para mí esa iglesia le guarda mucho cariño porque, bueno, no sé si hoy la escogería, pero por todo lo que sé. Pero mientras estuve en ese lugar, o sea, no lo que sé de la iglesia, sino que lo que sé como Por las dos. teológicamente, como de la Biblia. Por las dos, No, justamente. no, Chicho, por favor, no. O sea, porque ya tengo otro Estoy tipo de bromeando. conocimiento. Sí, te entiendo. Pero esa iglesia para mí, en muchos sentidos, fue la respuesta del Señor. O sea, porque Ya, sí. justo llego a la iglesia cuando mis padres están separados. O sea, estaban recién separándose. Y Dios fue como que me atrajo un montón a Él y me mantuvo en un lugar tan seguro que yo no tuve crisis como por la separación de mis padres. Luego muere mi abuelo y yo ya asistí a esa iglesia. Pero el punto fue que esa iglesia te sirvió para Sí. una temporada. A lo que me refiero Yo con creo esto. que Dios Ya, ahí pero me ¿cómo- preparó. Pero ¿cómo tú le dirías a alguien que tiene que escoger iglesia? ¿Cuáles son los consejos que tú le darías? Con Yo- la experiencia que tú has tenido. Con la experiencia, lo que pasa es que es difícil porque en realidad, bueno, depende, como tú decías, si es una persona que ya conoce, como que hay dos o tres iglesias, si estás buscando iglesia, que ahí es más fácil, porque si es un nuevo creyente, No, si es un nuevo creyente. como que va a ir donde lo invitaron y si se quedó, se quedó. Sí. Pero si es una persona que lleva años en el evangelio y está buscando una iglesia, yo lo primero que diría es, fíjate cuál es la doctrina de la iglesia, qué es lo que hablan, o sea, si es evangelio, de qué tipo de evangelio están predicando, porque sí. hay un como los profetas de ahora, que el evangelio de la prosperidad y es pura prosperidad, pero la gente no tiene contenido. ¿Con qué te defiendes en la vida? Es una como... O sea, la gente que le gusta ese tipo de cosas son presa fácil porque al final esta gente... Solamente estás buscando motivación. Es como, ya, no sé, estás endeudado. Sí, Bueno, estaba viendo un video y decía como, estás ¿cuántos han endeudado, venido a esta va a reunión llegar el para avivamiento. endeudados? Y en realidad eso no es un el avivamiento evangelio. económico y al final... Imagínate tú, un avivamiento económico. Mira, hay algo... Conceptos que son... Esos conceptos no existen no en la Biblia. existen No en solo- la Biblia. No existen en la Y Biblia. hay algo que dice el pastor, que muchas veces tú estás endeudado por tus malas decisiones y luego le pides al Señor que arregle tus malas decisiones, pero en realidad tú fuiste el que nadie te obligó a endeudarte. Claro. Hay excepciones, como puede decir, pero hermana, yo tuve una enfermedad y Sí. tuve que pedir un crédito. Sí, pero por ejemplo, no sé, cuando te compras un auto que no necesitas y luego pagar, no sé, esa cuota es... Martirio. un martirio. O sea, hay decisiones hay consecuencias que nosotros Y claro. tenemos por nuestras malas decisiones y hay situaciones obviamente en donde Dios puede obrar en un milagro. Obviamente Claro, Dios lo puede y- hacer, y- pero no es lo principal el como avivamiento económico. Pero No. ¿a qué voy? Si tuviésemos que darle una recomendación. Yo recuerdo una vez que una persona se me acercó a hablar sobre eso y me dijo... a mí mi papá me dio un puro consejo. Ella no era muy creyente, o sea, era creyente, pero no asistía a la iglesia, iba una vez al mes, a lo mucho, a la iglesia católica. Y me dijo que lo único que tenía que yo buscar era una iglesia que predicaran al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, para alguien que no sabe nada o no sabe mucho, es un, Sabe bastante. es un buen consejo. Es un buen consejo. Muy buen consejo. Sí. Es muy buen consejo para alguien que no tiene mucha idea de teología, que ya te digan eso, es muy buen consejo, porque si te Claro. dicen, es una idea La doctrinal- madre... Claro, sí, no, si te dan ese consejo, te están dando un buen consejo. Y lo mismo con lo demás, tú tienes que buscar una iglesia, si alguien tiene que buscar una iglesia, para mí, yo creo que la iglesia ideal
Nosotros todos tenemos una iglesia ideal en la mente, que Claro. existe en la iglesia de nosotros, nuestra iglesia ideal. Por ejemplo, no sé, para algunos será una iglesia de 7.000 personas en donde Ay, se ajá, canten, no en donde sé, se po. canten este tipo de canciones, en donde O que se haya predica. espacio para tal y tal persona. Sí, claro, y que tenga ojalá una cafetería que vendan pasteles sin gluten, por decir algo, me Claro. explico, ¿cachai? Exacto, Como tu esa iglesia ideal. es tu iglesia ideal, po. Pero, o sea, perdón, esa es la iglesia idealizada, perdón. Claro. Y la iglesia ideal es la iglesia que tú necesitas para poder Para tu continuar vida. con tu fe, Así es. para poder continuar cimentándote en la fe. Por ejemplo, una iglesia ideal puede ser una iglesia que a lo mejor no canta la música que te gusta, Pero que la palabra, o sea, claro, por ejemplo, lo importante. hay gente que va a una iglesia y dice, no, es que la iglesia a mí no me gusta la música que cantan, porque cantan, no sé, voy a decir grupos por decir, Hillsong, cantan, no sé, Gracia Soberana, cantan La Ivy, por decir, canciones de ellos. Y a mí no me gustan estas bandas o me gusta esta otra, ¿me explico? Pero de alguna forma, si la palabra, si la iglesia está cimentada con una doctrina fuerte, con una buena base, a lo mejor no es la iglesia idealizada que tú tienes. A lo mejor el grupo etario de la iglesia no es el que de Tú momento quieres, más claro. te gusta. A lo mejor, aunque yo sí creo que las iglesias tienen que ser, ojalá, lo más transversales posible, pero de alguna forma la iglesia idealizada tiene un grupo de jóvenes como yo me lo imagino que me gustaría que fuera, un grupo de adultos como yo me imagino que quiero que fuera, una banda como yo imagino que yo quiero que fuera. Sin embargo, la iglesia ideal quizás no cumple con algunos parámetros que nosotros tenemos. Como eso que te digo yo, a lo mejor la música, que es lo más Claro. notorio, que uno es lo más fácil como de ver, pero Pero ya- mira, ya, entre paréntesis, yo me acuerdo que una vez me preguntaron por qué te quedaste en la iglesia. Y yo dije, por la música. Porque tampoco, o sea, no me quedé por la palabra. Y ahora yo sé que es un error. sí, Pero fue, no sé, el puente que Dios utilizó en ese tiempo, en esa temporada de mi vida, sí. para acercarme a Claro. Dios y para conocerlo Y realmente. pero a un creyente de años, esa No, excusa esa no, no puede se le ser. perdona. Esa excusa no se le perdona. Él debiese sentirse culpable por decir eso. Pero un creyente culpa, nuevo que te diga, no, yo fui porque me gustó la música. Tiene Puede haber sentido. sido el puente Puede- solamente, Puede ser el como- puente, pero cuando ya vaya averiguando, cuando ya vaya aprendiendo de la iglesia, tiene que buscar una iglesia Así es. bíblica. Y si la iglesia a la que llegó se da también que es una iglesia bíblica, Ya, genial. pero ¿y cómo distingo? Esto es una súper buena pregunta. ¿Cómo distingo que mi iglesia es bíblica y cómo Mira, no? ¿Cómo sí y cómo yo no quiero criticar estilos de iglesia, pero sí pero para mí sí es un tema que la iglesia no tenga tiempos de estudio sistemático de la palabra aparte de los cultos. Sí, y ahora, súper paréntesis. Es que los cultos- muy distinto un discipulado que un estudio sistemático de la Biblia. Sí, porque o una escuela un discipulado bíblica. para músicos, un discipulado para los músicos puede ser no sé, aprende a tocar esto, o cuando estemos en un tiempo entre la predicación y el tiempo de ministración, toca estos acordes. Eso puede ser un discipulado, para, como muchas iglesias le llaman, para los músicos, Claro. que es básicamente enseñarle un entrenamiento, una forma de poder hacer algo, de guiar algo, de pertenecer a algo. Ujú. Pero el estudio, el ser parte de una iglesia o que tiene estudios bíblicos, que tiene estudios teológicos, es que además te enseñan de la Biblia, contextualizándola tanto en los años, en todos los sentidos. Social, culturalmente. Social, etcétera. cultural, estudiando el por qué la Biblia dice tal cosa. Así es. Además enseñando todo lo que tiene que ver con la Biblia, porque la Biblia no es solo historias o contextos socioculturales, socioeconómicos, también también tiene doctrinas, también tiene un montón de cosas que nosotros a medida que vamos aprendiendo tenemos que crecer en ellas. Súper interesante, así que vamos a dejarlo para una parte 2. Ya. ¿Ok? Porque yo creo que es súper importante. Porque de aquí luego nacen como, no sé, conceptos como, no sé, habíamos hablado de la iglesia ideal o iglesia idealizada. Pero luego ya, ¿cómo descubro que mi iglesia es como Mi iglesia ideal o iglesia ideal, idealizada. o si idealicé mi iglesia? O claro, o ¿qué esta iglesia está en la que bien estoy- o qué está mal? Como qué acciones son correctas o qué acciones son o no son correctas. Yo creo Claro. que todo eso lo vamos a tocar en el segundo episodio. Así que les mandamos un Nos abrazo. vemos. Quédense, Cuídate, familia. quédense Espérate. y vean el próximo episodio. Así es, nos vemos. Nos vemos, un abrazo. Chao, 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 chao. chao.